Pues hoy vamos a tratar la cuestión de Dios. Tratar en una universidad la cuestión de Dios es hacer una universidad auténtica y propia, porque las universidades que nacen hace muchos siglos nacen con esta cuestión teniéndola que verificar y confrontar. Si existe Dios, el planteamiento de nuestra vida es de una manera, si no existe es otra, y el azar pasa a formar parte de los ingredientes de la vida. Es decir, que es una cuestión no subjetiva, no es una cuestión individual y privada, que uno dice, bueno, eso ¿qué más te da? ¿No? Pues lo que tú creas, pues de puertas para adentro, ¿qué más nos da a los demás? No es que dependamos, lo que es, depende la vida, o sea, depende de cómo estudiamos las cosas, depende de cómo estudiamos el inicio del mundo o el inicio de la vida o tantísimas cosas, ¿no?, que nos importan en el día a día. Por eso la cuestión de Dios es una cuestión profundamente universitaria, filosófica y humanística. Para eso tenemos hoy, ya sabéis que siempre traemos a un profesor y que suele ser amigo del Newman y por eso nos dice que sí. En este caso es el profesor Chema Alejos, que a lo mejor alguno de vosotros le habéis tenido, que imparte humanidades en la casa y que bueno, que yo creo que por su conocimiento también de la cultura contemporánea nos puede ayudar muy bien a hacer de esta cuestión algo no abstracto, sino algo concreto y que nos resuena en las cosas que nosotros vemos y que nosotros escuchamos. Él va a tener una introducción ahora nos lo presenta todo lo que va a hacer él y después se abre el diálogo, que es muy importante. El café es café porque es una tertulia entre nosotros. El QR de asistencia se pone cuando termina la actividad y no antes. Si os tenéis que ir antes no pasa nada, simplemente es que uno no coge el QR, pero os habéis llevado lo que os hayáis llevado de esta actividad, que es interesante, es hacer universidad. Y para dentro de 2 semanas será el minicurso que, si os parece, os cuento alguna cosa cuando terminemos. Muchas gracias, Chema, por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad es que lo que a mí más me ha provocado no es que me dijeran, oye, ¿puedes hacer el café Newman? Yo, encantado, ¿no? Y el tema Dios, vale, fenomenal. Pero cuando he visto el cartel, si Dios existiera, perdón, si existes, ¿me afectas en algo? La verdad es que me parece una pregunta muy, muy provocadora. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, el tema de Dios, como ha señalado Rocío, es un tema que podemos abordar objetivamente, ¿no? Porque estamos hablando de algo, de una realidad, que la primera pregunta que plantea el cartel es si existes, ¿no? Las dos únicas opciones es sí o no. Pero me interesa mucho la segunda pregunta, porque si caemos en la cuenta, en el fondo, las cosas que vivimos o que nos interesan o que valoramos es porque de algún modo tienen que ver con nosotros o tocan nuestro afecto, ¿vale? Aquello que no nos impacta, que no toca nuestra dimensión afectiva, normalmente las solemos dejar un poco de lado. O podemos teorizar mucho de ello, o sobre ello, pero realmente a mí no me quita el sueño las cosas que realmente no me afectan. Por eso la pregunta me parece clave. Para empezar este café, dándole vueltas a ver qué os podía proponer como punto de partida, vamos a ver una escena de la serie Euphoria de HBO, en un capítulo especial que sacaron después de la primera temporada. Si no conocéis la serie trata pues, la vida de un grupo de adolescentes en un instituto. La protagonista es Rue. Rue es una niña que ya con 16 años, una chica con 16 años, ya ha estado en un centro de desintoxicación. Desde pequeña pues, tiene acceso a las medicinas de su padre, entonces le crea una dependencia y su padre fallece, eso le afecta muchísimo y entra en un círculo de autodestrucción en el que casi que vive o sobrevive porque consume sustancias y tiene una grandísima dependencia. Entonces, la escena que vamos a ver se contextualiza en Nochebuena, antes de la cena con la familia. Rue
queda con su sponsor de Narcóticos Anónimos para explicarle qué tal va. Y antes de explicarle qué tal va, ella va al baño, se mete un pico de no sé qué sustancia está tomando en ese momento y sale a hablar con él. Y tiene una conversación que creo que nos puede ayudar a centrar este diálogo. Yo me quedo con Ru, porque es una chica que su vida no es nada fácil y ante una respuesta fácil de Ali, ella se niega a aceptar cualquier tipo de respuesta, ¿no? Porque al final lo de los pasos es porque en el proceso de Narcóticos Anónimos van como dando pasos de reconocimiento, pues primero de la realidad personal y luego, pues eso, de que existe algo superior, ¿no? Que te puede ayudar. Y ella, en su proceso de Narcóticos Anónimos, se queda ahí. ¿Por qué? Por lo que le dice Ali. O sea, si este poder superior, si este Dios es una teoría o es una respuesta para, no sé, pues para callar mi malestar, mi sufrimiento, incluso pues para darle un sentido teórico, pues no me vale. Y ella le pone el argumento de lo que realmente le duele. Y es, o sea, si tú me dices que hay un poder superior porque estoy respirando, eso significa que lo que más me duele y lo que más quiero, que es mi padre, ha muerto porque Dios no le quiere, ¿no? Que me parece una respuesta muy interesante por la respuesta que le ha dado Ali, que es una respuesta bastante facilona e incompleta. O sea, si Dios existe, ¿a mí qué? O sea, si nosotros nos acercamos a la filosofía, podemos encontrar a muchísimos filósofos y muchísimas pruebas, ¿no? Argumentos con los que podemos verificar que tiene que existir un ser superior, un motor inmóvil, un ser necesario que sostenga ontológicamente al resto de los seres contingentes, que somos nosotros, que es este vaso, ¿no? Y que si no existiera ese... ¿Vale? Argumento a través de Aristóteles, Santo Tomás, San Anselmo, podríamos acercarnos. Incluso podríamos acercarnos a la ciencia positiva y ver cómo en el límite, allí donde están las preguntas últimas dentro de la ciencia, también se apunta e indica la necesidad de la existencia de un ser primero, ¿no? Y podría ser un ejercicio precioso, intelectual, y que sobre todo, como yo les decía a mis alumnos hace muchos años, que esto solo confirma aquel que ya afirma. Pero el que tiene la duda, todos estos argumentos suenan un poco a chino, y lo habréis experimentado en filosofía, en bachillerato a lo mejor, ¿no? Incluso si miramos culturalmente, podemos fijarnos que hay mucha gente que afirma la existencia de este ser, ¿no? Pues desde el último pelotazo de Spotify de Álvaro Quintero, ¿no? Que dicen que habla de la existencia de Dios, que me lo acaba de recordar una amiga, o no sé, si analizamos entrevistas o el último disco, el disco de Motomami de Rosalía, la palabra que más se repite es Dios, ¿no? Pero uno lo escucha y se puede quedar como, bueno, pero es un añadido, es una etiqueta, ¿no? O si veis las Kardashian, de repente las Kardashian dentro de su frivolidad, pues se ponen a dar gracias a Dios o a pedir a Dios, pero luego es un añadido, es como si viene un primo que te visita ese día y luego se va y ya está, ¿no? O sacas una foto de alguien. ¿Dios tiene algo que ver conmigo en concreto? O sea, si Dios existe, ¿tiene algo que ver conmigo? Porque si existe y no tiene que ver conmigo, pues la verdad es que a mí me daría un poquito igual, ¿no? Porque si es un ser que ha creado el cosmos y todo fluye de él, pues fenomenal. Igual que existen los agujeros negros, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver con que yo exista? ¿O qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con que mañana tengo un examen, con que mi madre se siente sola porque mi padre falleció,
o con la dificultad que tengo de relacionarme con algunos de mis hermanos. Porque si no tienen nada que ver con mi día a día, pues la verdad es que me da un poco igual, ¿no? Pero ¿y si tuviera que ver? ¿Y si tiene que ver? Aquí se abriría otra pregunta que me estoy haciendo ahora mismo. ¿Y si tiene que ver, cómo lo encuentro, cómo lo verifico, cómo lo identifico, ¿no? La otra dificultad que tenemos con esta cuestión de Dios es precisamente la palabra Dios. Porque cuando decimos Dios, y los alumnos a los que doy teología seguro que me lo han escuchado, cuando decimos Dios, cada uno de nosotros añadimos un contenido a esa palabra. Cada uno tiene una imagen de esa palabra. Entonces muchas veces añadimos a Dios lo que a lo mejor no es Dios. O estoy poniendo en Dios cosas que Dios no es y por lo tanto me dificulta entender que es Dios, ¿no? Que es un poco la posición de Ru. Es la respuesta fácil de Ali, que luego recapitula y con una humildad impresionante le dice, mira, pues en el fondo es que yo no sé muchas cosas, sé muy pocas, pero lo que sí sé es que en el ser humano, en el fondo, en esta cadena de causas, o sea, sí que hay un misterio, ¿no? Bueno, como sabéis, esto no es una clase, esto es un café, que no hay café, pero os van a dar un café, y es un poco para, bueno, pues para que desde ahí, ante esta pregunta, pues que vosotros podáis intervenir, podáis lanzar una pregunta, partir de una experiencia, a lo mejor a alguien Dios le afecta en algo y puede compartirlo, o experimenta que no, o no lo sé. O sea, esto, aunque estéis todos mirando hacia acá, ojalá pudiéramos estar en una mesa gigante donde nos pudiéramos ver todos el rostro y poder dialogar. Entonces, yo os cedo la palabra directamente, ¿vale? Yo desde mi perspectiva pienso que la idea de Dios es la perfección en sí misma, pero en el caso de Ru pienso que la idea de Dios es algo a la que le tiene miedo. Por ejemplo, si una cosa te da miedo, es como que es más poderosa que ti, es decir, que para eso, por así decirlo, que Dios le ha dado un poder más alto que el tuyo y por así decirlo, Dios es el que tiene más poder. Y por así decirlo, Dios es algo que, por así decirlo, por esta definición, da miedo porque es más poderoso que ti. ¿Sabes a qué me refiero? Claro, nosotros escuchamos Dios es poderoso o todopoderoso y le damos unas connotaciones, ¿no? Y cuando pensamos en todopoderoso, pensamos que Él tiene el poder. Y como tiene el poder, tiene la capacidad de destruir, ¿no? O de, entre comillas, hacer lo que le dé la gana por encima de mí. Fíjate, yo creo que la posición de Ru es que su experiencia es que lo más poderoso en su vida es la droga. Es lo que está experimentando. Porque incluso en la relación que tiene con Jules, bueno, los que habéis visto la serie, si no, no pasa nada, la relación que tiene con... ve que se destruye precisamente porque para ella lo todopoderoso es la droga y es lo que le quita todo, ¿no? Has dicho que para ti la idea de Dios es la perfección. Sí, ¿verdad? O sea, no es para hacer un diálogo contigo, pero ante esa idea de Dios como la perfección, ¿dónde está? Porque todo lo que observo a mi alrededor, incluso cuando me levanto por la mañana y me miro al espejo, es que me cuesta encontrar algo perfecto. O sea, no lo digo para que respondas, sino para darle una vuelta también a esa cuestión de si Dios es la perfección, ¿dónde está? ¿Cómo lo puedo identificar? ¿Cuál es mi experiencia de perfección? Respondo. A ver, yo pienso que a Dios no se le puede apreciar así, pero se debe saber que ha habido una causa primera por la que Dios ha
causa de varios efectos y que luego surgen siguientes causas. Como porque nosotros sabemos que Dios es la causa primera, por así decirlo, y a partir de ahí se va desarrollando más cosas, pero que nosotros no podemos percibir cuál es la causa primera. Yo creo que una de las cosas que le pasa a Ru, que nos pasa a un montón de nosotros, es que, bueno, a Dios se le reclama muchas cosas, ¿no? En plan, ¿por qué permitas que se muere mi padre? ¿Por qué, bueno, la mayoría de las preguntas que hemos visto en los posits, ¿por qué permites el sufrimiento, ¿no? ¿Por qué dejas que pasen estas cosas? O ¿por qué haces tú, en plan, como actor, en plan directo, por qué haces que pasen cosas malas? Partiendo un poco de lo que has dicho antes, de que Dios es todopoderoso y todo eso, ¿por qué partimos de la base de que Dios es bueno? ¿Por qué no es simplemente un ser neutral que ha creado y ya está, ¿no? Como que ya nos encargamos nosotros y Él no tiene por qué hacer las cosas a su manera, como has dicho, y sí, eso, porque lanzo un poco la pregunta a todo el mundo, ¿por qué partimos de la base de que Dios, si existe, es un Dios bueno y no un Dios que simplemente está? Pero simplemente quería decir que yo sí creo en Dios, pero no en un Dios que nos maneja como marionetas, en el sentido de tú estás sano, tú estás enfermo, tú mereces esto o tú mereces lo otro. Yo veo a Dios como una imagen que nos guía, algo que nos guía a tomar decisiones y a hacer las cosas según lo que nosotros pensamos que Él piensa que está bien. Es decir, yo actúo en frente a lo que yo creo que Dios me pediría. No para llegar a una perfección, porque como dices, no existe algo perfecto, pero sí para alcanzar pues la bondad, los valores que imparte el catolicismo. Y yo veo a Dios como una guía que me ayuda, o incluso para apoyarme en momentos vale, estoy enferma, Dios no me ha hecho enfermar porque soy mala, ni porque no me quiera, simplemente lo asumo y con el apoyo de Dios tomo las mejores decisiones o lo afronto de la mejor manera que puedo para seguir adelante. Y yo estoy un poco de acuerdo con lo que decía la chica allá al fondo, y yo le añadiría que también yo creo que las acciones que Dios se pueden ver en el comportamiento de las personas, porque muchas veces estamos por sentados de que en sí las personas son malas o que hacen cosas buenas por algún interés, y realmente muchas veces tenemos sesgos y nos equivocamos. En relación a esto que han comentado, yo he visto la acción de Dios en mi vida continuamente y es como una relación de amor, de cuidado, Él hacia mí, yo hacia Él. Entonces, claro, la chica de la serie o de la película, ¿cómo ve esa acción de Dios en su vida? ¿Cómo ve que es un Dios de amor todopoderoso? ¿Cómo lo ve? Porque a mí, gracias a Dios, me va todo bien, valga la redundancia, pero ella, ¿cómo? ¿Y si te fuera todo mal? Pues ahí no sé si podría creer en Dios. O sea, bueno. O sea, la pregunta, fijaos que... O sea, la pregunta que ha hecho Carmen me parece muy interesante, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué asumimos, y lo lanzo como pregunta, y en el minicurso la podemos responder o puedo dar algunas notas, ¿no? Pero dice, ¿por qué asumimos que Dios me afecta? Y me afecta para bien, ¿no? ¿Por qué asumimos eso? Paula dice, bueno, yo estoy bendecida, ¿no? Es lo que has dicho. O sea, recibo una bendición. Y si no la recibieras, dejarías... O sea, ¿Dios no sería bueno o no podrías reconocer la acción de Dios? O sea, Marina dice, yo creo en un Dios que me ayuda a tomar decisiones hacia el bien. ¿Cómo? O sea, ¿cómo puedo yo saber
que es Dios el que me está orientando hacia este sitio o tomando esta decisión o no. O sea, es decir, a lo mejor os meto más preguntas de las que traíais, pero joder, si uno en algo que lo tiene como un axis en su vida no sabe dar respuestas, en la primera tormenta existencial que tengamos, en las primeras dificultades de nuestra vida, uno se puede tambalear. Pero ya no solo con la cuestión de Dios, sino con la cuestión de tu pareja. O sea, ¿y yo por qué quiero a esta persona? Si no me doy razones de ello, la vida da muchos golpes. Por lo tanto, tenemos que aprender a darnos... Estamos en la universidad, tenemos que aprender a ir hasta el fondo y darnos razones razonables, ir hasta el fondo de esas respuestas que tenemos para ver si son verdad o no son verdad. Y yo quería decir algo como sobre este tema. Yo he tenido toda mi vida una cuestión existencial con Dios. O sea, yo siempre he estado en la iglesia, pero siempre he tenido mis propias preguntas con este tema y respecto a mi vida. Y es que, ¿por qué tengo que fiarme yo de Dios o por qué tengo que creer en Dios si ha permitido que ocurran cosas tan malas, ¿no? Como, por ejemplo, un genocidio, con la Segunda Guerra Mundial, que un montón de niños se han secuestrado, o cosas, o sea, podemos pensar en mil cosas y siempre han sido cosas que me han abordado y es como, ¿por qué tengo que confiar en que Dios tiene una voluntad conmigo y que me ama si ha permitido que desde la libertad de otros hayan muerto otros? O sea, ha sido como una pregunta que siempre me ha hecho. Pero si el Dios en el que yo creo es alguien que ha muerto por mí, o sea, si realmente me creo esto, pienso que tengo que tener una confianza en que esta vida es mucho más limitado que lo que Él tiene pensado para mí, ¿no? Como que quizás nunca se dé una respuesta a un sufrimiento tan grande, ¿no?, que ocurre en el mundo, y yo creo que sobre todo ahora que es todo líquido, o sea, que no se puede dar casi respuesta a nada porque todo es relativo, pero pienso que si de verdad te crees que hay alguien que te ama, puedes ser capaz de darte cuenta de que tú no controlas tu vida casi ni al 20%, te das cuenta de que todo lo que ocurre es muchas veces por amor, incluso en lo que no te entiendes en ese momento, y que a lo mejor te mueres sin dar respuesta a muchas cosas, pero yo creo que si tú orientas la mirada en lo que está haciendo Dios en tu vida, puedes darte cuenta de que muchas cosas están bien hechas, o que, bueno, es que realmente todo está bien hecho. Bueno, yo porque tengo esta creencia, pero bueno, pienso. Yo en parte quería mencionar tres cosas porque yo, por ejemplo, no soy creyente, no creo en Dios y eso llegué a base de mi propia conclusión. Después de estar un tiempo leyendo distintos filósofos cristianos o de distintas religiones, yo llegué a la propia conclusión de que Dios no existía. Y luego, esto puede sonar un poco bruto quizás, pero partiendo de la base de que Dios existe, yo creo que como tal, Dios no tiene, no es que no tenga en cuenta, ¿cómo lo digo? O sea, para Dios nosotros no somos tanto como individuos, porque, o sea, en general existe mucha gente, muchos seres vivos, y yo creo que no se puede tener en cuenta tanto cada individuo. O sea, las cosas que has hecho en tu vida, tanto las buenas como las malas, han sido frutos tuyos, no de una persona, un ente o una persona, un ser que ha estado acompañándote durante todo el trayecto, sino han sido cosas que tú has hecho, tanto lo bueno como lo malo. Y vamos, eso es lo que yo pienso. Y luego, por otra parte, es sobre cómo se define el bien y el mal como tal, porque no se puede saber si Dios es bueno o si Dios es malo. Puede que Dios perdone, pero no como tal que el bien sea fruto suyo o que el mal sea fruto suyo. Eso no creo que nunca se puede llegar a saber del todo. Lo que quiero decir, y estoy muy nervioso, perdona, es que
como tal, estamos yendo a ciegas. No sabemos nada al 100%, no podemos confirmar nada de lo que nosotros creemos, de nuestras creencias. Solo es, pues, en cierta parte, opiniones, y la mía también, de que Dios no existe, es una opinión, que es probablemente que a lo mejor sí que exista y luego en el futuro vean mi equivocación entre ello. O al revés, es que no se sabe nada al 100%. A mí personalmente yo creo que Dios no me afecta, que todas las cosas buenas y todas las cosas malas que han ocurrido en mi vida han sido cosas que han sido así porque fue el camino que tenía que tomar. Y pues eso, y luego lo que yo he hecho personal pues ha sido cosas mías. Ante la pregunta que habías hecho de qué forma nos ayuda a ser mejor persona, creo que es lo que te habías planteado, puede ser a través de los 10 mandamientos, por ejemplo, y los 7 pecados capitales. Si los tenemos en cuenta, podríamos saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, y en base a eso mejorar en algún aspecto. Y después, otro tema del que te lanzo la pregunta, de qué deberíamos debatir, es filosofar entre el libre albedrío o el plan de Dios. La pregunta, si existe, ¿me afecta en algo? Bueno, ante el libre albedrío o el plan de Dios hay 3 respuestas rápidas, que son una unidad, pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. La otra, el plan no existe, somos libres al 100%. Y la última, el libre albedrío no existe y ya está todo determinado. ¿Qué opinas? Fíjate que esta pregunta es compleja. Es compleja, incluso según la has formulado, me está viniendo a la cabeza algunas de los posits que algunos de vosotros habéis puesto esta mañana en el mural. Si quieres la podemos abordar en el curso que vamos a hacer dentro de 2 semanas, porque no se soluciona con opción A, opción B, opción C, ¿vale? El ser humano tiene libre albedrío, eso es un hecho. Y la otra cuestión es si existe un plan. Que exista un plan no significa que tenga que realizarlo o que tenga que cumplirlo o que se vaya a dar sí o sí, ¿no? Si eso funcionara, mis clases serían impresionantes. Todas. Cada instante sería una maravilla, porque ese es mi plan, pero no hay muchas libertades en juego, ¿no? Pero lo podemos abordar, porque están siendo muchas cuestiones que creo que requieren de un poco más de tiempo que simplemente deciros sí o no. Sobre todo para dar razones. Muchas gracias, Máximo. Quería plantear la cuestión de que la moral no es una convención del ser humano, o sea, no es una invención. Entonces, el tema de la conciencia, ya lleguéis a la conciencia por medio de la razón o por los sentimientos, o sigas los mandamientos, te los sepas o no, siempre que tú cometes un acto que no es moral, lo sabes. O sea, es como una verdad innata. Entonces, si aun no sabiendo lo que dicen los mandamientos y no sabiendo lo que quiere Dios de ti, y no razonando si algo está bien o mal, te sientes mal, sabes que algo que has hecho no está bien, es porque tiendes a un bien absoluto que está ahí necesariamente, ¿no? Entonces, si no hay nada más perfecto, teóricamente, que Dios, se supone que el bien absoluto será Él mismo. Y por eso yo creo que, pues que sí que existe Dios. Yo solamente quería hacer cuña, más que publicitaria, caer en la cuenta del método que estáis utilizando, porque estamos juntos haciendo esta tertulia para hacer universidad, no porque no tengamos nada que hacer de 3 a 4 o necesitemos créditos solo, sino que estamos hablando, ¿no? Y estamos utilizando la forma que nos están enseñando a utilizar la razón en la universidad. Y me parece muy interesante porque algunos habláis de ideas y otros habláis de experiencia. ¿No? Habéis hablado. Yo la idea que tengo después de haber... ¿Cómo te llamas?
que eres un fan de Newman, Javier. Javier ha hecho una intervención muy interesante. Oye, he leído esto, llego a esta conclusión, luego tal. Por ahí se metía un poco la experiencia, pero la dejamos de lado. Otros nos dicen, yo tengo la experiencia de que las cosas me van bien y por tanto yo tengo la experiencia de que existe. Y dejamos la idea a un lado. Si os dais cuenta, tenemos todo el rato como dos caminos que transitamos para hablar de la cuestión de Dios. Y yo no sé qué opina Chema, pero me atrevo a decir que la universidad son esos dos caminos y ojalá los vayamos cruzando. Porque ni por ideas podemos llegar a ninguna conclusión, pero no de Dios, de nada. Ni por experiencia solo, sin confrontarlo con las ideas, podemos llegar tampoco a nada, porque al final se queda en subjetivo, ¿no? Me va bien y por tanto creo que existe, pero a la primera pregunta decimos, pues yo qué sé, pues es verdad, si me fuera mal no tengo ni idea, no tengo más fundamento. Entonces, estáis utilizando muy bien la razón, pero ojalá podamos coger las dos riendas de la experiencia y de las ideas e irlas cruzando para poder confrontar todo en la vida. Bueno, en cuanto a lo que había dicho Máximo, ¿no? ¿Es Máximo? Bueno, del plan de Dios, el determinismo o libre albedrío, yo, claro, bueno, soy cristiana y considero que, o sea, estoy 100% segura, porque lo he visto en mi vida, que en todo momento soy completamente libre de todo lo que hago, de todas mis elecciones, decisiones, pero que detrás de eso está Dios, que es alguien que me intenta guiar. Entonces, también algo muy bonito que ha dicho alguien es que estamos completamente a ciegas, y considero que es verdad que el momento en el que estás como muy cerca de Dios es cuando pues, se te va un poco la venda, pero así, o sea, es lo que nos toca como humanos, que también lo decía Ali, no está en su mano poder explicarle a la chica Dios, o sea, es algo como que está muy, muy, muy por encima. Pero bueno, volviendo a esto de determinismo y tal, eso, que yo soy siempre libre de hacer lo que yo quiera, pero que está Dios detrás, y yo cuando hago algo sé si tengo una relación muy estrecha, porque claro, es algo que, o sea, la fe no es algo, no es una línea recta, pero yo sé si estoy yendo por el camino correcto o el no correcto. Sé, o sea, no está desde que nací yo todas las decisiones correctas que tengo que tomar, sino que están las decisiones que yo he ido tomando, y el plan de Dios se está construyendo a medida que yo voy actuando. No porque dependa de mí, sino porque está Dios todo el rato encima de mí, y yo considero que por encima de cada uno, no como grupo, sino como individuo. Y eso, o sea, que no juntaría el plan de Dios con determinismo, sino que está personalizado a medida de lo que tú tomas a partir de tu libre elección. Gracias. Yo quería tomar más que todo una parte de todo lo que se ha dicho hasta el momento, porque yo soy una persona, yo pues crecí siendo católica, hice la comunión, hice todo, pero a lo largo que va pasando el tiempo he perdido pues esa fe y esa creencia, en parte por lo que dijo Javier, sí, por experiencias, porque uno indaga, porque al final esa es como la gasolina del ser humano, uno siempre tiene preguntas y una motivación. Y yo a lo que he llegado a la conclusión de lo que es Dios, yo no lo veo como tal, como una entidad o como una personificación o lo que sea. Yo más bien lo veo como una motivación que tiene cada quien de manera personal. Puede ser que para mí alguien más poderoso que yo o algo más poderoso que yo sea muy diferente a lo que es para otra persona. Entonces yo creo que la cuestión de si Dios existe, si me afecta en algo, es muy personal. O como había dicho Carmen, que por qué si Dios existiese se asume que es alguien bueno o que te va a influir en tu vida de algo bueno. Simplemente tal vez fue algo que, bueno, creó el mundo y ya está. Y ya después tú personalmente decides qué vas a hacer con tu vida. Y hay muchas cosas que simplemente no le puedes culpar a alguien de ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez en vez de culpar a un Dios, si existiese, piensa en cómo abordarlo, y esas son como las cuestiones que uno tiene a lo largo de la vida. Y pues yo lo veo como algo súper subjetivo. Cada quien pues puede tener su Dios, que para mí un Dios es algo más poderoso que yo, que tal vez me da una motivación para lograr algo, ya sea mi familia o algo que realmente yo quiera, porque al final eso es por lo cual uno vive, ¿no? Porque uno tiene un propósito y uno siente que tiene que hacer algo. Y pues con todo lo que se ha dicho hoy y más las experiencias que yo he vivido, siempre como que llego a esa misma conclusión, que tal vez un Dios no es como la gente piensa, sino que es algo muy diferente y para cada quien es algo súper subjetivo. Yo no creo en Dios
Bueno, no creo ahora, antes sí que creía. Pero yo veo a Dios y creo que la gente lo ve en parte también así, como un punto de apoyo. Y se dijo en su momento, a San Agustín dijo en su momento en el libro, que Dios o el cristianismo es para cada persona lo que necesite en cada momento. Yo no creo que Dios sea bueno, sea malo. Si hablamos del cristianismo, si hablamos de que Dios creó el bien y el mal y que nos hizo libres para decidir ir al bien o al mal, ¿por qué entonces tenemos que determinar si nuestros actos es por decisión de Dios o por otro? Considero que las decisiones que se toman en la vida es el culmen de la experiencia y de lo que quieras en ese momento, dependiendo de si tu visión es más amplia o más corta. Y yo fui una de esas personas que se preguntaban de por qué Dios, si es tan benevolente, si es tan bueno, si es el creador de todo, ¿por qué deja que personas sufran? ¿Por qué deja que sucedan cosas malas? Y yo simplemente, repito, no creo en Dios, pero simplemente diría que Él nos ha dado la vida, nos ha dado la decisión o la elección más bien de poder vivir la vida como queramos, con las personas que queramos. Y si encima tienes la capacidad de hablar con Él para sentirte tú mejor y no sufrir tanto y quitarte un peso de encima, mejor para ti. Y bueno, quería compartir una serie de reflexiones que me han estado viniendo con todas estas cosas que hemos comentado. En primer lugar, si vamos a concebir a Dios como un ser omnipotente, pues necesariamente en su creación tiene que concebir lo mejor y lo peor, porque tiene que ser el 100%. Si solo ocurriesen cosas buenas, no lo sería todo, solo sería bueno. O al menos la creación, quiero decir. Y si queremos concebir a Dios como algo bueno, que alguien preguntaba cómo definimos qué es bueno y qué es malo, pues un poco con esta pregunta me afecta a mí. Si es bueno, es que es bueno para mí, que quiere lo mejor para mí. Eso no necesariamente significa que quiera lo mejor para mí, no necesariamente significa que vaya o que tenga que darme lo mejor, sino que a lo mejor precisamente es mejor que me lo gane yo, que yo aspire a ser mi mejor versión, y eso es lo que Él desea de mí. Y ahí es un poco donde entra el problema del propósito. Lo difícil precisamente no es levantarse cada mañana y ser súper productivo y seguir adelante, sino que, pues, en el caso este que ponían en Euforia o en fin, no es difícil ver dificultades, todos las tenemos, vamos a tener, y hay gente que tiene muchísimas. Lo difícil realmente no es por qué nos damos a, en este caso, las drogas, o como puede ser sencillamente la desesperanza, la depresión, el abandono a esa aspiración, sino a pesar de todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todas esas dificultades, el seguir esforzándose y aspirando a algo. Y luego ya, bueno, pues sí, evidentemente, si tienes fe, lo haces, aun sin llegar a saber nunca si esa fe está justificada. Es decir, si realmente existe o no, al menos hasta que mueres, pero ya no lo puedes contar. Muchísimas gracias por cómo habéis estado. A aquellos que habéis intervenido, por poneros en juego, por poner en juego vuestra experiencia, vuestra inteligencia, y por los que habéis estado en silencio, entiendo que haciendo el mismo recorrido, pero en silencio, ¿no? No siempre queremos hablar, podemos hablar, ni tenemos por qué hablar. Lo importante es estar haciendo un recorrido, o sea, no perder el tiempo, ¿no? Porque nuestro tiempo es muy valioso, no sabemos cuántas horas vamos a tener en la vida, con lo cual hay que gastar cada una con toda el alma. Así que muchísimas gracias por cómo habéis estado. Como veis, el Café Newman no es un dispensador de respuestas rápidas, porque eso no es la universidad y eso no es la vida, y eso no es ninguna relación valiosa que tengamos, ¿vale? Yo veía que Chema iba apuntando todo, con lo cual me atrevo a decir que va a ser buen material de un minicurso para dentro de 2 semanas.
las cosas que habéis compartido, que habéis preguntado o que habéis afirmado no son fáciles, ¿no? Pero tienen un camino y son muy buenas exponerlas porque dan un camino, ¿no? Buscar la respuesta nos da camino y nos da universidad por delante. Así que fantástico tener todo este material para dentro de 2 semanas vernos en el minicurso. Os voy a decir una cosa del minicurso. Os pido un poco de silencio porque todavía no he acabado y es importante acabar las cosas bien. Dentro de 2 semanas, día, ¿qué? Chema, 29. ¿29 es el miércoles? Bueno, el 29 de noviembre es de 1 a 3 el minicurso. Va a ser en el salón de grados, que eso es lo que está en la sala que está en el módulo 2 del edificio central. Ahí solo caben 108 personas. Así que, ¿qué vamos a hacer? Los primeros 108 que lleguéis, pues tenéis ahí sitio. Y los que no, tendremos habilitadas unas clases con un Zoom, un enlace para que podamos seguir a Chema. Ya sé que no es tan estupendo, pero no tenemos este sitio. Lo que quiero decir es que no os pongáis nerviosos. Todos tenemos lugar si queremos estar, pero sabed que los que queráis estar dentro, pues os tenéis que dar prisa, ¿vale? El minicurso tiene asistencia y trabajo que está todo colgado en Canvas. Y luego os quería invitar al que quiera a un seminario que hay este fin de semana, la tarde del viernes y la mañana del sábado. Se llama El sentido busca al hombre y consiste en un recorrido por todo lo que hemos estado hablando hoy, ¿vale? Bueno, estáis invitados, también tiene créditos y si podéis, pues inscribiros. Muchas gracias a todos.